Yo creo que he recibido más racismo aquí. Hola gente bonita, soy Lily y bienvenido de nuevo a mi canal My Lily Land. Hoy quiero hablar sobre un tema bastante polémico últimamente y se trata de racismo, especialmente el tipo de racismo que está sufriendo gente de origen asiático, del sur de Asia, más al este de Asia, y son acontecimientos que se está viviendo aún más, se está viendo por todas las redes sociales y especialmente en Estados Unidos, aunque yo creo que no es un hecho aislado que solo se dé en ese específico país, también se está sufriendo aquí en el continente europeo. Quiero compartir con vosotros mi experiencia sobre el trato racista que habré recibido. Todo va a ser de índole personal, todo va a ser desde mi punto de vista, y es que a estas alturas del siglo XXI, en el 2021, todavía se están dando estos casos. Ya lo experimentamos hace un año con Black Lives Matter y ahora se está dando la oleada de Stop Asian Hate. Como he dicho antes, este movimiento se ha dado por el aumento de agresiones, de violencia, de índole racista, sobre todo a la población americana de origen asiático, sobre todo del sur y el este de Asia. Para los que no me conozcáis, yo soy de origen chino-filipino. Sin embargo, yo he nacido en España, soy madrileña 100% y he vivido toda mi vida en España hasta hace unos 2 años que me vine a vivir a Londres, aquí a Reino Unido. Yo he tenido la suerte de haber nacido en los años 90. Mis padres llegaron a España a los finales de los 70, principios de los 80. Había muy poca gente del mismo origen que mis padres. En los años 90 sí que empezó a haber más diversidad cultural porque había mucha gente que inmigraron a España, sobre todo en las zonas metropolitanas como Madrid y Barcelona. Al haber nacido en España y haber vivido toda mi vida en España, debo decir que nunca he recibido ningún trato racista, sobre todo porque he tenido la suerte de haberme mezclado con gente de diferentes países, y es verdad que fui a un colegio bastante internacional donde había gente de muchas partes, de muchos países, o incluso gente como yo que ha nacido en España pero que sus padres emigraron de sus países, y somos lo que se llama inmigrantes de segunda generación. Al haber ido a un colegio bastante multicultural, no se notaba nada, ningún trato racista ni discriminatorio. Siempre he estado con gente española, chino, filipino o incluso ecuatorianos, peruanos, colombianos. Había gran diversidad cultural y nunca nos hemos sentido diferentes. Lo que sí se notaba es que tú tenías más en común con gente de tu misma cultura. Todos éramos niños y no creo que sea algo que haya sido discriminatorio. Nunca se ha denigrado a nadie por la raza ni nada. Siempre nos han inculcado los valores de llevarnos todos bien. Eran valores católicos, cristianos, de amar al prójimo, y nunca hemos tenido ningún problema. Al igual que el colegio, yo también fui a un instituto multicultural. Es más, las clases que iba yo de economía y matemáticas, solo éramos 2 asiáticos y 2 latinos. Y al entrar a la universidad, allí sí que ha cambiado las cosas, porque al haber escogido una universidad tan nueva y además una carrera tan específica que era políticas y economía, sí que no había nada, sí que no había ningún extranjero o extranjero de segunda generación como yo. Allí sí que totalmente no había nadie. Sin embargo, estoy muy agradecida que he hecho muy buenos compañeros, muy buenos amigos, amigas. Nunca me han tratado de manera diferente. Nunca he recibido ningún trato discriminatorio ni racista. Lo que sí me había llamado la atención es cuánta gente había venido de otras provincias a Madrid. Eso sí que me había sorprendido. E igual tampoco he recibido ningún tipo de trato diferente. Me he llevado muy bien con mis compañeros y nunca he tenido ningún problema.
ni con compañeros, ni con profesores. Yo diría que al tener un nombre bastante asiático, a lo mejor me ha ayudado un poquito. Me acuerdo cuando una profesora de políticas vino hacia mí diciendo, si no entiendes nada, párame o después de clases vienes hacia mí por si tienes problemas con el español y tal. Ay, qué mona. Pero no digo, no, yo hablo muy bien español. Gracias a mis compañeros sí que he aprendido bastante sobre aspectos culturales españoles que nunca había tenido muy claro o haberme dado cuenta de diferencias culturales. Es verdad que no compartía muchos intereses comunes con mis compañeros y había cosas que a lo mejor no podían entender, por ejemplo, la relación que tienen los hijos con los padres sobreprotectores, e incluso choques culturales que pueden tener hijos que han nacido en otros países que es diferente del origen de los padres. Al entrar en el entorno laboral, allí sí que también vi bastante diferencia, ya que no había tampoco mucha diversidad cultural. Desde mi punto de vista nunca he experimentado ningún tipo de discriminación o racismo o cualquier cosa de parte de los españoles. Siempre me he llevado muy bien, me he integrado muy bien con ellos y nunca me han hecho sentir ni inferior ni otro tipo de sentimiento. Es más, a los españoles les encanta saber de dónde vienes porque les sorprende de que puedas hablar muy bien español, por ejemplo. Y es que hasta las personas mayores se te paran delante y te dicen, ¡ay, pero qué guapa que eres! Y como os he dicho antes, hace 2 años me vine a vivir aquí a Londres y de verdad que yo creía que mi nivel de inglés era bastante bueno, pero después llegas aquí y para nada, no. Mira, el inglés que nos enseñan en el instituto o en las academias o tal es totalmente diferente cuando lo experimentas en la vida real. Estaba muy equivocada. Cuando llegué a Reino Unido no entendía nada y no sabía hablar nada, ni siquiera sé cómo he conseguido trabajo aquí. Yo he empezado como Sales Associate, que es lo que sería ser dependiente y nada, yo empecé vendiendo bolsos, accesorios de moda, ropa, todo eso. El mundo de fashion retail. Tuve la suerte que al principio sí que tenía bastantes compañeros españoles. Es verdad que viviendo en Londres te encuentras más españoles que propios ingleses. Y es verdad que cuando trabajas en el mundo de retail sí que te encuentras con gente de diferentes nacionalidades, tanto portugueses, italianos, franceses, rumanos, venezolanos, colombianos, de todas partes. Porque es verdad que Londres es bastante grande y hay muchísima gente y te puedes encontrar gente de todas partes. Y la verdad es que al ser inmigrante en este país, como la gran mayoría, sí que nos hemos ayudado mutuamente, nos damos consejos y es un entorno que es bastante agradable. La siguiente anécdota que voy a comentar no lo quiero tachar como racismo, tampoco discriminatorio, pero sí que es algo que ha dolido. Y una vez estaba atendiendo a una señora de origen inglés y nada, la estaba ayudando, aconsejando, ella estaba buscando un tipo de bolso y tal, y yo pues ayudando con todo lo que podía por el teléfono. Y no sé por qué, de repente, mira que yo la entendía, ella me entendía, no había ningún problema ni nada, pero de repente me dice, es verdad que yo tengo un gran acentazo a la hora de hablar inglés, pero tampoco digo yo que es algo que no puedas entender. Pues esa señora me dijo por el teléfono, ¿me puedes pasar con un manager que hable inglés? Y yo me he quedado, ¿what? Mira que se lo pasé a otra persona que ni siquiera era de origen inglés y aún así la ha entendido. No sé. Recuerdo que me la había tomado muy a pecho, pero después se me pasó. Normalmente cuando me enfado se me pasa rápidamente y me dijeron que a la semana siguiente esa señora iba a venir. Y nada,
justamente ese día, esa señora sí que vino y me acordaba de ella por su voz y por lo que buscaba. Encontró todo lo que quería, compró de más y tal. Yo no le dije nada, por si acaso, pero mira que en ese momento sí que me entendía de todo. Es verdad que no es lo mismo hablar por teléfono que hablar en persona. Eso sí, ella sí que entendía todo, pero como que la sentía como distanciada, que parecía que no se sentía muy amigable hacia mí, que no quería tomarme toda esta situación muy a pecho. Es verdad que trabajar de cara al público sí que te puedes encontrar cualquier tipo de situación. Y en el año 2020, que es cuando empezó todo el tema del coronavirus, a finales de febrero, principios de marzo, ya era la época cuando se había extendido bastante el virus por Europa. Y yo, al tratar con bastante gente de cara al público, yo llevaba mi mascarilla, pues por si acaso, porque decían mucho que en China que era un virus muy letal. Cuando llegó a Europa decían que era simplemente un resfriado. Pero yo por si acaso lo llevaba. Cada vez que iba al transporte público, nadie se quería sentar a mi lado. Nadie. Bueno, mejor para mí. Es más, si me sentaba yo, la otra persona se cambiaba a otro sitio o incluso de vagón. Hasta había gente que me preguntaba que si de verdad comíamos los pangolín o los murciélagos o animales salvajes. A ver, un poco raro ya. No sé, yo he estado bastantes veces en Asia y yo nunca he experimentado ni he visto cosas raras en cuanto a comida. Es más, cuando voy a Asia me preguntan que si de verdad comemos conejo. Y yo diría que el momento que más me sorprendió fue cuando yo iba volviendo a casa, ya era de noche, bueno, es que anochece súper pronto aquí, ya volví a casa tal y estaba sola. Bueno, había un coche que pasó lentamente delante de mí y era un grupo de chicos que me gritaron coronavirus, se rieron y se fueron. Y yo me había quedado pues así en shock, en plan, tenía miedo por si pasaba algo, porque es verdad que cuando empezó todo esto del coronavirus, había un chico que sufrió agresiones y violencia en el centro de Londres porque le habían gritado de que era un coronavirus, le pegaron, pero es que le pegaron que le dejaron muy mala cara realmente, y en realidad es que era de Singapur. El chico decía que no, que yo soy de Singapur, no sé qué, yo no tengo el virus, y le dieron una paliza. Claro, yo tenía miedo y gracias a Dios que nunca me pasó nada, y desde entonces he vivido con el miedo por si me pasaba algo, solo porque tengo los ojos más achinados o lo que sea. Y lo peor de todo es que era gente de otros orígenes. No veía que eran muy nativos de aquí, la verdad. Cuando empezó a extenderse el COVID por España, mis padres están en España, en Madrid. Mi padre me dijo que le pasó algo parecido, que le gritaron coronavirus o el virus chino, no sé qué. ¿Y cómo creéis que me he sentido? O sea, me ha sentido fatal, se me rompió el corazón. Era algo que no me esperaba, sobre todo de la zona donde vivimos, porque tampoco es tan problemática. Es que realmente se me rompió el corazón. Entonces vivo con el miedo de que les pase algo a mis padres o a mí o a cualquier persona, solamente por el hecho de que somos asiáticos. Y gracias a Dios que nadie ha sufrido nada. Como muchos de nosotros hemos recibido agresión verbal, diciéndonos de todo tipo. Aunque las cosas estén mejorando aquí, todavía vivimos con el miedo de que nos pase algo. No solo el simple hecho de que nos pase algo a nosotros, los más jóvenes, sino como lo que está pasando en Estados Unidos, que ahora los ataques racistas con violencia se están dando en personas mayores. Realmente se nos rompe el corazón cada vez que vemos cualquier noticia de que han atacado a una abuela o que han atacado
a un abuelo, gente que ha estado viviendo casi toda su vida en Estados Unidos y no solamente en Estados Unidos, también puede pasar aquí en Reino Unido, está aquí en Europa, que no es un caso tan lejano, gente que ha vivido toda su vida fuera de Asia y que aún así reciban este tipo de trato. Hace mucho quemaron una tienda que lo llevaba una familia china y eso, que lo quemaron y está en Madrid. Cuánta tranquilidad nos ha dado al saber que había gente que simpatizaba con esa familia. Hay gente buena y hay gente mala, es verdad. Pero sí que se vive con el miedo de qué es lo que va a pasar. Solamente porque tengamos este aspecto tenemos que vivir con el miedo. Yo estoy muy orgullosa de ser asiática, de ser española, de estar viviendo aquí en Londres. No me tengo que avergonzar por el simple hecho de ser asiática. Lo que sí me avergüenza es que estemos en el siglo XXI, en el 2021, y que todavía se estén dando estos casos de racismo, violencia y discriminación. Y lo peor es que están atacando a gente mayor que no se puede defender. Os voy a dejar linkeado artículos porque realmente no he visto muchas cosas de la prensa española, sino que es más bien medios estadounidenses y un poquito de aquí, de Reino Unido. Es verdad que está aumentando las agresiones racistas aquí. Desde que se ha dado este hecho en Estados Unidos, está aumentando en otras partes del mundo. Y sé que es algo que no se está diciendo bastante en España. Y lo que recomendaría es que os informaseis. Hay un hashtag que se llama Stop Asian Hate y allí podéis encontrar información de los ataques que se están dando, pero sí que las redes sociales tienes la información al mismo segundo. Hay vídeos de la gente que está sufriendo, hay gente que está explicando por qué está pasando esto. Hay fondos para poder donar a las familias que están sufriendo este tipo de trato, comunidades que están ayudando a estas familias, están intentando divulgar este tipo de agresión. Es algo que no se está viendo últimamente y que no está teniendo tanto eco. Sí es algo que deberíamos de compartir todos nosotros con el simple objetivo de erradicar todo tipo de trato racista, discriminatorio en este mundo. Ahora somos un mundo que no somos independientes, sino somos interdependientes y realmente sí que necesitamos la ayuda entre todos. Os recomiendo que chequéis también en vuestros amigos, conocidos que pueden estar sufriendo esto. Es verdad que a la gran mayoría de nosotros nos han enseñado a no tener que molestar a nadie y no involucrarnos en confrontaciones. Así que chequear en ellos, preguntarles si están bien y realmente ayudar a que no se expanda este odio racial. Sí que tengo bastantes clientes que llevan restaurantes, que llevan tiendas también asiáticas. Desde que empezó esta pandemia sí que hay menor volumen de ventas, hay menos clientes y muchas tiendas y restaurantes han tenido que cerrar. Ayudaría un montón si compraseis en estas tiendas pequeñas, ya que muchas cadenas de supermercados están vendiendo los mismos productos que son de su propia marca. Con esto quiero deciros que no somos una minoría silenciada, sino que estamos alzando nuestra voz para que se erradique este odio racial. No os olvidéis que voy a dejaros links en la caja de información por si queréis saber más de lo que está pasando. También voy a dejaros algunos links por si queréis donar también. No os olvidéis del hashtag Stop Asian Hate. Y con esto doy por terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado para saber qué es lo que está pasando últimamente. Si os ha gustado el vídeo, por favor dadle a me gusta. Comentadme si habéis recibido algún trato discriminatorio o algún trato racista y de cómo lo habéis superado, porque realmente yo todavía sigo con ese miedo. No os olvidéis de suscribiros si todavía no lo habéis hecho, no olvidéis la campanita y espero veros en el siguiente vídeo.